This episode is brought to you by... Oops, I've got a box of Cheez-It crackers staring at me and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops, lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker and then I'll get back to it. John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. New episodes Sundays on MGM Plus. ¿Has sentido alguna vez que tu fe te podría costar todo? ¿Has imaginado qué harías si tuvieras que elegir entre tu vida y tus creencias? El calor del aceite hirviendo sube en ondas ante mis ojos mientras los guardias ajustan las cadenas. El emperador Diocleciano observa desde su trono, su mirada fría como el mármol de Roma. El silencio en el anfiteatro es tan denso que puedo escuchar el crepitar de las antorchas. Vito de Sicilia, su voz resuena contra las columnas. Aún estás a tiempo, renuncia a tu Cristo, ofrece incienso a nuestros dioses y vivirás. Tengo apenas 15 años, pero en este momento siento el peso de todos los mártires que me precedieron. Pienso en mi padre Jailas, en su rostro contorsionado por la ira cuando descubrió mi conversión. Pienso en Modesto y Crescentia, mis protectores que ahora aguardan su propio martirio. El dolor de las torturas anteriores aún pulsa en mi cuerpo, pero mi espíritu permanece intacto. Mis ojos recorren la multitud, algunos sedientos de sangre, otros temerosos y unos pocos con lágrimas silenciosas que delatan su propia fe oculta. Tu Dios no te salvará, continúa Diocleciano, como no salvó a tantos otros que se negaron a honrar a Roma. Una paz inexplicable me invade. Las curaciones que realicé, los milagros que Dios obró a través de mí, incluso la sanación del propio hijo del emperador, todo fue preparación para este momento. Esta es mi historia, el testimonio de un joven noble siciliano que encontró una verdad más valiosa que la vida misma. Un relato de fe inquebrantable en tiempos de persecución, de cómo el hijo de un patricio romano se convirtió en mártir de Cristo. Y mientras el aceite hierve y las cadenas tintinean, mi corazón late con una certeza absoluta. Algunas verdades valen más que la vida misma. Nací en el seno de una de las familias más nobles de Sicilia, durante el reinado del emperador Diocleciano. Mi padre, Gilas, era un respetado patricio romano, devoto de los antiguos dioses. Nuestra villa en Massara se alzaba majestuosa sobre el mar Mediterráneo, sus columnas de mármol reflejando el poder y la riqueza de Roma. Mi infancia transcurrió entre los privilegios de la nobleza romana y la rica cultura siciliana. Los esclavos atendían cada uno de mis caprichos, y los mejores tutores de la isla me instruían en filosofía, retórica y las artes. Mi padre soñaba con verme algún día en el Senado romano, otro eslabón en la cadena de poder de nuestra familia. Pero el Señor tenía otros planes. Fue mi nodriza Crescentia quien primero me habló de Cristo. Ella y su esposo Modesto eran cristianos secretos, parte de la creciente comunidad que se reunía en las catacumbas, lejos de los ojos vigilantes de Roma. Sus historias sobre Jesús, susurradas en la quietud de la noche, plantaron una semilla en mi corazón que ninguna amenaza podría arrancar. A los 7 años experimenté mi primer milagro. Un esclavo joven había caído enfermo con fiebres que ningún médico podía curar. Movido por una compasión que no entendía, puse mis manos sobre él y oré como me había enseñado Crescentia. La fiebre desapareció al instante. Pronto, los rumores de mis curaciones se extendieron por Sicilia.
venían personas de todos los rincones de la isla buscando sanación. Cada milagro fortalecía mi fe, cada curación confirmaba la verdad que había encontrado en Cristo. Mi padre, inicialmente, atribuyó los milagros a los dioses romanos. Es un don de Apolo, declaraba orgulloso. Pero cuando me negué a participar en los rituales paganos, cuando proclamé abiertamente que era el poder de Cristo el que obraba a través de mí, su orgullo se transformó en ira. La tensión en nuestra villa crecía día a día. Los esclavos me miraban con una mezcla de temor y esperanza. Los libertos susurraban sobre el joven noble que rechazaba los dioses de Roma. Y en las catacumbas, la comunidad cristiana celebraba en secreto, fortaleciendo mi resolución con sus oraciones y su fe inquebrantable. La noche en que todo cambió, las antorchas iluminaban nuestra villa como serpientes de fuego. Mi padre había convocado a los sacerdotes de Júpiter para un ritual de purificación. Mi hijo debe ser liberado de esta locura cristiana, proclamó ante la asamblea de nobles reunidos en nuestro atrio. Modesto y Crescentia actuaron con rapidez. Mientras los sacerdotes preparaban sus instrumentos de purificación, me sacaron por una puerta trasera que daba a los acantilados. El mar rugía bajo nosotros, como si la propia naturaleza reflejara la tormenta que se desataba en nuestras vidas. «Debemos llegar a Lucania», susurró Modesto mientras nos deslizábamos en la oscuridad. Lucania, una región en el sur de Italia, ofrecía refugio a muchos cristianos perseguidos. El viaje sería peligroso, especialmente para un niño de 12 años, acompañado por 2 siervos. Durante semanas viajamos de noche, ocultándonos en casas de otros cristianos durante el día. La red de creyentes se extendía como raíces invisibles bajo el imperio, conectando corazones y salvando vidas. En cada parada, las noticias de mis dones de sanación nos precedían. En una pequeña aldea cerca de Reggio, una niña moribunda fue traída ante mí. Sus padres, aunque paganos, habían oído hablar del joven sanador. Cuando puse mis manos sobre ella y oré, el color volvió a sus mejillas y la fiebre la abandonó. Sus padres no solo se convirtieron a Cristo, sino que nos escondieron durante una semana cuando los soldados de mi padre pasaron buscándome. Finalmente, llegamos a Lucania. La comunidad cristiana nos acogió como familia y por primera vez desde nuestra huida pude practicar mi fe abiertamente. Las curaciones continuaron, y pronto la gente venía desde lejos buscando sanación. Cada milagro era un testimonio del poder de Dios. Cada curación, una confirmación de que habíamos tomado la decisión correcta, pero la paz no duraría. Los rumores de mis milagros llegaron hasta Roma, y con ellos la atención no deseada del emperador Diocleciano. La persecución que había comenzado como la ira de un padre se convertiría pronto en la furia de un imperio. Mi fama en Lucania crecía con cada día que pasaba. El don que el Señor me había otorgado se manifestaba de maneras que ni yo mismo podía comprender completamente. Las personas llegaban de todas partes de Italia, nobles y plebeyos, ricos y pobres, todos buscando el toque sanador que Dios había puesto en mis manos. Recuerdo especialmente a una joven madre que llegó desde Brutium cargando a su hijo paralítico. El niño, no mayor de 6 años, nunca había dado un paso en su vida. Sus piernas, delgadas como ramas secas, colgaban inertes mientras ella lo sostenía frente a mí. «He oído que tu Dios sana», dijo con voz temblorosa. «Los médicos dicen que no hay esperanza, pero yo creo que tu Dios puede hacer lo imposible». This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam!
First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/fees-info. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, our holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. Mientras oraba por el pequeño, sentí el poder del Espíritu Santo fluir a través de mí como nunca antes. Sus piernas comenzaron a temblar y ante los ojos asombrados de todos los presentes, el niño se puso de pie por primera vez en su vida. Los gritos de alegría y las lágrimas de su madre atrajeron a una multitud. Ese día, muchos más abrazaron la fe en Cristo. Pero el milagro que cambiaría mi destino para siempre ocurrió cuando llegó la noticia de que el hijo del emperador Diocleciano había caído enfermo con una aflicción que ningún médico de la corte podía curar. El joven príncipe sufría de convulsiones violentas que lo dejaban postrado durante días. Los sacerdotes de todos los dioses romanos habían intentado curarlo sin éxito. En contra del consejo de Modesto y Crescentia, decidí responder al llamado imperial. Si el Señor me ha dado este don, les dije, debo usarlo incluso para aquellos que nos persiguen. El viaje a Roma fue peligroso, pero sentía que Dios me guiaba hacia un propósito mayor. La corte imperial era un mundo diferente al que había conocido en Lucania. El lujo y la opulencia contrastaban brutalmente con la simplicidad de nuestra vida cristiana. Cuando me llevaron ante el príncipe, encontré a un joven atormentado no solo por su enfermedad, sino por el peso de las expectativas imperiales. Diocleciano me observaba con una mezcla de esperanza y desprecio mientras ponía mis manos sobre su hijo. «Tu Dios no tiene poder aquí», murmuró uno de los sacerdotes paganos. Pero cuando comencé a orar, el ambiente en la habitación cambió. El príncipe, que había estado convulsionando momentos antes, se calmó instantáneamente. El color volvió a su rostro y por primera vez en meses abrió los ojos con claridad. La noticia de la curación del príncipe se extendió como fuego por todo el imperio. Algunos lo vieron como una señal del poder de Cristo, pero otros, especialmente los sacerdotes paganos, lo interpretaron como una amenaza directa a los dioses de Roma. El propio Diocleciano se encontraba dividido entre la gratitud por la sanación de su hijo y el temor a que este milagro fortaleciera la creciente influencia del cristianismo. Mi don de sanación se había convertido en una espada de doble filo. Por un lado, traía esperanza y sanidad a los afligidos. Por otro, atraía una atención peligrosa en tiempos de creciente persecución. Cada nuevo milagro era tanto una bendición como un riesgo. Cada sanación, tanto un testimonio como una potencial sentencia de muerte. Los rumores comenzaron a circular, que yo poseía poderes mágicos, que había hechizado al príncipe, que estaba desafiando a los dioses de Roma. Algunos me llamaban santo, otros me llamaban brujo, pero yo sabía la verdad. Cada milagro, cada sanación era únicamente por la gracia y el poder de Dios. Una noche, mientras oraba, tuve una visión que me mostró que mi tiempo de libertad se acercaba a su fin.
Los sacerdotes paganos, celosos de la influencia que los milagros tenían sobre el pueblo, comenzaron a presionar a Diocleciano. El emperador, que ya preparaba sus edictos contra los cristianos, pronto tendría que elegir entre la gratitud personal y la política imperial. El cambio en la actitud de Diocleciano fue tan repentino como una tormenta de verano. Un día era el agradecido padre cuyo hijo había sido sanado. Al siguiente, el implacable emperador determinado a erradicar el cristianismo de su imperio. Los primeros edictos llegaron como truenos distantes. Primero, la prohibición de reuniones cristianas. Luego, la destrucción de nuestros lugares de culto. Las sagradas escrituras fueron quemadas en las plazas públicas y los cristianos que ocupaban cargos oficiales fueron despojados de sus rangos. Una noche, mientras oraba en nuestra pequeña casa en Lucania, escuché los cascos de los caballos. Los soldados imperiales habían llegado. Modesto entró corriendo. «Debes huir ahora. Están buscándote específicamente a ti». Pero esta vez fue diferente. Ya no era el niño asustado que había huido de la villa de su padre. «No», respondí con una calma que solo podía venir del Espíritu Santo. «No huiré más. Si el Señor me ha traído hasta aquí, sea para vida o para muerte, me someto a su voluntad». Los soldados irrumpieron en la casa. Su comandante, un hombre llamado Valeriano, me reconoció al instante. «Vito de Sicilia», pronunció mi nombre como una sentencia. «Estás acusado de practicar magia prohibida, seducir al pueblo con engaños y desafiar a los dioses de Roma». Me llevaron encadenado, primero a la prisión local y luego a Roma. Modesto y Crescentia, mis fieles protectores, insistieron en acompañarme a pesar del peligro. «Si tú enfrentas el martirio», dijo Crescentia con lágrimas en los ojos, «nosotros lo enfrentaremos contigo». Las torturas comenzaron inmediatamente. Primero fueron los azotes, luego el potro. Con cada nuevo tormento, los interrogadores exigían que revelara los secretos de mis curaciones. «¿Qué encantamientos usas?», Zrenia preguntaban. «¿Qué pactos has hecho con los demonios?». «Solo conozco un poder», respondía una y otra vez, «el de Jesucristo, el Hijo de Dios». En la celda, entre las sesiones de tortura, los guardias murmuraban entre ellos. Algunos recordaban la curación del hijo del emperador y no entendían por qué se me trataba así. Otros, convencidos por los sacerdotes paganos, me veían como una amenaza para el orden establecido. Una noche, uno de los guardias se acercó a mi celda. Era el padre de una niña que había sanado meses atrás. En secreto me trajo agua y vendó mis heridas. «Mi hija ora por ti cada noche», susurró. «Muchos de nosotros creemos, aunque debamos ocultarlo». La noticia de mi encarcelamiento se extendió por Roma. Algunos cristianos, arriesgando sus vidas, se reunían fuera de la prisión para cantar himnos durante la noche. Sus voces atravesaban los muros de piedra, fortaleciendo no solo mi espíritu, sino también el de otros prisioneros. Diocleciano mismo vino a verme una noche. «¿Por qué?», preguntó con genuina curiosidad. «Salvaste a mi hijo. Podrías tener riquezas, honores. ¿Por qué elegir esto?». «Emperador», respondí, «el poder que sanó a tu hijo no es mío, sino de Cristo. No puedo negar a quien me dio este don, así como tú no podrías negar a Roma». Mi respuesta selló mi destino. Al día siguiente, fui llevado ante el tribunal imperial. El veredicto estaba decidido antes de que comenzara el juicio: muerte por no renunciar a la fe cristiana. El amanecer del día de mi juicio tiñó el cielo de Roma de un rojo sangre. Me llevaron al foro, donde una multitud se había reunido para presenciar el espectáculo. Entre ellos,
Pude ver rostros de personas que había sanado, algunos llorando en silencio, otros desviando la mirada con vergüenza. Modesto y Crescentia ya habían sido condenados el día anterior, pero se mantuvieron firmes en su fe. Sus últimas palabras para mí fueron: nos veremos pronto en la presencia del Señor. Sus voces, serenas, a pesar del tormento, me dieron la fuerza que necesitaría para lo que estaba por venir. El tribunal imperial estaba presidido por el propio Diocleciano. A su lado, los sacerdotes de los diferentes templos romanos observaban con anticipación. El hijo del emperador, aquel a quien había sanado, estaba ausente, un detalle que no pasó desapercibido para la multitud susurrante. Vito de Sicilia, la voz del heraldo, resonó en el foro. Se te acusa de practicar magia prohibida, de sembrar discordia entre el pueblo romano y de desafiar a los dioses inmortales de Roma. La sentencia es muerte, a menos que renuncies a tu fe y ofrezcas sacrificios a nuestros dioses. Un sacerdote se acercó con un brasero de incienso. El ritual era simple. Solo tenía que arrojar un puñado de incienso en las brasas en honor a los dioses romanos. Un gesto tan pequeño que podría salvar mi vida. Piensa en tu padre, dijo uno de los jueces. Aún estás a tiempo de volver a tu familia, a tu posición, a todo lo que es tuyo por derecho. Miré a la multitud, luego al cielo y finalmente a Diocleciano. En ese momento recordé las palabras de Cristo. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mi verdadero Padre, respondí con voz clara que resonó en todo el foro, es el Dios del cielo. Mi verdadera familia son aquellos que hacen su voluntad, y mi verdadera posición está en su reino eterno. La furia de Diocleciano fue instantánea. Que sea llevado al aceite hirviendo. Veamos si su Dios puede salvarlo de esto. Mientras me conducían al lugar de la ejecución, comencé a cantar un salmo. Para mi asombro, voces entre la multitud se unieron al canto. El himno se extendió como una ola, revelando cuántos cristianos secretos había entre los espectadores. Los verdugos prepararon la caldera de aceite. El calor era tan intenso que los guardias tenían que mantener su distancia. Pero en mi corazón, una paz indescriptible había reemplazado todo temor. Recordé a Daniel en el foso de los leones, a los 3 jóvenes en el horno de fuego. Este es tu último momento, dijo el centurión a cargo. Una palabra tuya y todo esto termina. Levanté mis ojos al cielo y pronuncié mis últimas palabras libres. Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi martirio no fue el final de la historia, sino el comienzo de algo más grande. La sangre de los mártires, como dijo Tertuliano, es semilla de cristianos, y mi sacrificio dio frutos que ni yo mismo podría haber imaginado. Los cristianos que presenciaron mi ejecución comenzaron a reunirse en secreto para conmemorar mi muerte. Recogieron mis restos con reverencia, guardándolos como reliquias sagradas. La historia de mi vida y martirio se transmitió de boca en boca, de generación en generación, inspirando a otros a mantenerse firmes en su fe. La noticia de milagros posteriores comenzó a extenderse. Personas que oraban en mi nombre reportaban curaciones, especialmente de epilepsia y trastornos nerviosos, la misma aflicción que había sanado en el hijo del emperador. Los pescadores comenzaron a invocar mi protección durante las tormentas, recordando mi peligroso viaje marítimo desde Sicilia. Cuando Constantino legalizó el cristianismo años después, mi culto emergió a la luz pública. Se construyeron iglesias en mi honor, primero en Lucania, donde había encontrado refugio, y luego en toda Italia. En Roma, una basílica fue dedicada a mi memoria en el lugar de mi martirio. Mi historia llegó hasta Germania, donde se me comenzó a venerar como uno de los 14 santos auxiliadores.
intercesores especiales invocados en tiempos de necesidad. Los devotos me reconocían por mis atributos, la palma del martirio, el caldero de aceite hirviendo y a menudo un león manso a mis pies, simbolizando el poder de la fe sobre la fuerza bruta. En el siglo VIII, mis reliquias fueron trasladadas a la abadía de Corbeil, en Sajonia. El viaje de mis restos mortales inspiró nuevas devociones y tradiciones. En algunos lugares de Europa se desarrolló la costumbre de bailar ante mi imagen el día de mi fiesta, el 15 de junio, dando origen a la llamada Danza de San Vito. Pero quizás el legado más significativo no fueron los monumentos ni las tradiciones, sino las vidas transformadas por mi testimonio. Generaciones de cristianos encontraron fuerza en mi historia para enfrentar sus propias pruebas. Mi juventud al momento del martirio inspiró particularmente a los jóvenes a vivir su fe con valentía. Los artistas me representaron a lo largo de los siglos, en frescos, esculturas, vidrieras y pinturas. Cada representación capturaba un aspecto diferente de mi historia. El joven noble que renunció a todo por Cristo, el sanador que trajo esperanza a los afligidos, el mártir que permaneció fiel hasta el final. Mi nombre se convirtió en sinónimo de fidelidad y coraje espiritual. Las madres comenzaron a nombrar a sus hijos Vito, esperando que heredaran no mi destino de mártir, sino mi inquebrantable fe. Ciudades y pueblos me adoptaron como su santo patrono, construyendo sus identidades comunitarias alrededor de mi culto. Incluso Diocleciano, en sus últimos días, según cuentan las crónicas, fue atormentado por el recuerdo de los mártires que había creado. La historia registra que abdicó al trono y pasó sus últimos años en reclusión, mientras el cristianismo que había intentado destruir florecía por todo el imperio. Cada generación ha encontrado en mi historia un significado relevante para su tiempo. Para algunos, soy el ejemplo del poder de la juventud consagrada a Dios. Para otros, represento la victoria de la fe sobre el poder temporal. Para muchos, soy simplemente el santo que intercede por ellos en sus momentos de necesidad. Mi vida terrenal fue breve, pero mi testimonio ha perdurado a través de los siglos. En cada era, en cada lugar donde se cuenta mi historia, el mensaje sigue siendo el mismo. La fe verdadera vale más que todos los tesoros del mundo, y el amor a Dios puede dar a incluso el más joven la fuerza para enfrentar los desafíos más grandes. ¿Qué significa ser fiel a tus creencias en un mundo que constantemente te desafía a comprometerte? Mi historia, aunque separada por siglos de tu realidad, sigue resonando con una verdad atemporal. Hoy, las persecuciones pueden tomar formas diferentes. Quizás no enfrentas un caldero de aceite hirviendo, pero el mundo moderno presenta sus propios desafíos a la fe. La presión social, el ridículo, la marginación profesional, la tentación de la comodidad y el éxito material. Todos estos son los leones y calderos de nuestro tiempo. Mi juventud suele sorprender a quienes escuchan mi historia. Tenía apenas 15 años cuando enfrenté mi martirio, en una época donde muchos piensan que los jóvenes son demasiado inmaduros para tomar decisiones importantes sobre su fe. Mi testimonio recuerda que la edad no limita la profundidad de las convicciones ni la capacidad de mantenerse fiel a ellas. La decisión que enfrenté, renunciar a mi fe para ganar el mundo o mantenerme fiel a costa de perderlo todo, sigue siendo relevante. Cada día, personas en todo el mundo enfrentan versiones de esta misma elección. Tal vez no de manera tan dramática, pero igualmente significativa. Mi historia no es solo sobre el martirio, es sobre la fidelidad en las pequeñas cosas que nos preparan para los grandes desafíos. Fue mi fidelidad diaria, nutrida por Modesto y Crescentia, la que me preparó para el momento final,
De la misma manera, son las pequeñas decisiones diarias las que forjan el carácter y la fe. El don de sanación que recibí sirve como recordatorio de que cada uno tiene sus propios dones y talentos. La pregunta no es qué dones tenemos, sino cómo los usamos. ¿Los empleamos para nuestra gloria personal o para servir a los demás y glorificar a Dios? A aquellos que sienten que su fe los aísla, que experimentan la soledad de mantenerse firmes en sus convicciones, les recuerdo que nunca están solos. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Así como había cristianos ocultos en la Roma de Diocleciano, cantando himnos fuera de mi prisión, siempre hay otros que comparten tu lucha, aunque no siempre sean visibles. Para los padres que, como el mío, luchan por entender las decisiones espirituales de sus hijos, mi historia ofrece una perspectiva de esperanza y reflexión. Las diferencias en creencias no tienen que destruir el amor familiar, aunque pueden ponerlo a prueba. Y para aquellos que enfrentan decisiones difíciles por su fe, recordad que la verdadera victoria no siempre se parece a lo que el mundo considera éxito. A veces, la victoria más grande está en mantenerse fiel a pesar de las consecuencias. Mi nombre es Vito, y mi historia no terminó en ese caldero en Roma. Continúa en cada persona que encuentra en ella inspiración para mantenerse fiel a sus convicciones, en cada joven que descubre que la edad no determina la profundidad de la fe, en cada persona que elige permanecer fiel a sus creencias frente a la adversidad. ¿Qué escribirás tú con tu vida? ¿Qué historia contarán de ti las generaciones futuras? La elección, como siempre, Hey, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. You know, one of the perks about having 4 kids that you know about is actually getting a direct line to the big man up north. And this year, he wants you to know the best gift that you can give someone is the gift of Mint Mobile's unlimited wireless for $15 a month. Now, you don't even need to wrap it. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Tuya.